significa la existencia de la presencia de Dios. Significa el arca del pacto de Jehová nuestro Dios. Bueno, sigo continuando con la historia. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y fue digo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas, hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló a Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecer delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Aquí no te quiere decir que como estuvo con Moisés y estuvo con Josué, así también estará con nosotros en nuestra vida. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, paréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercáis y escuchad palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceráis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros el cananeo, el ateo, el heveo, el fereceo, el fereceo, al amoreceo y al jeuseo. He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Toma pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevan el arca entraron en el Jordán, en los pies de los sacerdotes que llevan el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adá, que está al lado de Zaretá, y las que descienden el mar del Araba, el
mar Salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevan el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del portal, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bueno, esta historia nos dice la historia de Josué, que no debemos de temer, que Dios siempre está con nosotros, que no desmayemos, que Él es nuestro Dios, que nos reconocemos, que seamos valientes, y Él siempre está con nosotros. Amén. Bueno, ¿a cuántos de ustedes les gusta deleitarse con los especiales? ¿A todos? Alguien que no quede la mano. Para que salgan. Vamos todos a colocarnos de pie y todos vamos a cantar con alegría: Dios, tu nombre exaltaré. Vamos a mirarlo desde acá vamos a ir. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz, te doy gracias por salvarme. Desde lo viniste tú a redimir, desde la tierra la luz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz, te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra la luz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz, te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra la luz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, hermanos, muy buenos días. Dios bendiga cada vida, cada corazón, y que tengan ustedes un resto de feliz sábado. Bien, mis hermanos, el Señor en esta mañana nos ha regalado un tema.
trae como título La preparación del corazón del predicador. La preparación del corazón del predicador. Y quiero preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿quiénes de los que estamos acá se consideran predicadores? Amén. Quiero ver las manos en alto. Amén, amén, amén. Pues ¿saben algo, hermanos? Todos somos predicadores. Porque aunque no nos paremos aquí los sábados, o allí los domingos, o los miércoles, nosotros predicamos de una u otra manera. ¿Saben, hermanos, cómo predicamos? Los que no tienen la oportunidad o no les gusta pasar aquí adelante a predicar. Predicamos en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra actitud. Predicamos de muchas maneras y en donde estamos, donde siempre estamos, allí estamos predicando. Así que me diga que no es predicador, no es así, hermano. Muchas veces nosotros no necesitamos hablar para predicar. Con un gesto, con una palabra o con una acción, ya estamos predicando o estamos dejando de predicar. Así que este tema en esta mañana, con la ayuda de Dios, nos viene diciendo, pero antes de empezar, inclinemos el rostro allí. Vamos a orar para pedir una vez más la dirección del Espíritu Santo. Amado Dios, Padre bueno y maravilloso, sabemos, Señor, que moras en lo alto y sublime de los cielos, pero también reconocemos, sabemos y estamos seguros que moras en cada uno de nuestros corazones. Sabemos, Señor, que estás aquí con nosotros en esta hora, que tu Santo Espíritu se hace presente, Señor. Queremos, Señor, suplicar el permiso del cielo una vez más para abrir tu palabra. Señor, háblanos a través de ella y haznos escuchar tu voz en esta hora. Y sobre todo, oh Dios, permítenos practicar lo aprendido. Quédate en nuestro medio, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, quiero decirles que más que palabras, un sermón es el derramamiento de una vida. Más que 1000 palabras que pueda decir un predicador en donde esté, es el derramamiento de una vida. Así lo dice la profecía. Y nos sigue diciendo, el valor real de un sermón depende de la persona que esté detrás de él. Hermanos, hay varios tipos de sermones, pero que el sermón se escuche depende 100% de la preparación del predicador y de la intervención del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a conocer en esta mañana algunos pasos que si no hemos aprendido hasta ahora, hoy el Señor nos los va a enseñar. Pasos que debemos seguir los predicadores. Y como ya les dije, todos somos predicadores, entonces vamos a aprender. Nos dice la palabra de Dios que el mensaje puede ser maravilloso, excelente, pero el sermón puede ser un fracaso. No sé, hermanos, si ustedes alguna vez han escuchado un sermón bonito, hermoso, de parte de tantos hermanos que predican, pero a veces esos sermones, a pesar de ser hermosos, son un fracaso. Y vamos a comprender por qué. Vamos a mirar en esta mañana cuál es la razón por la cual esos sermones llegan a ser un fracaso. Puede ser que el sermón esté completo, puede ser que no le falte nada, que el bosquejo pueda estar armado de una manera maravillosa, que traiga todo lo necesario. Puede que no
no falte nada allí. Pero hermanos, puede que incluso en esa predicación el predicador se pare acá y tenga un sermón maravilloso hasta el hecho de decir cosas que mueven el corazón de la persona o de los que están allí sentados. Puede que el predicador traiga muy bien estructurado el sermón y al darlo conmueva el corazón, pero aún así es un fracaso. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un fracaso? ¿Acaso es que no conmueve el corazón de las personas? Pues vamos a aprender en esta mañana cuál es la razón por la cual el sermón es un fracaso, hermanos. Nos sigue diciendo, el sermón viene con un cuerpo y vamos a aprender. Nos dice la palabra de Dios, al menos que el sermón tenga vida, solo serán letras muertas. Así que hermanos, si ustedes alguna vez han escuchado un sermón que no tiene vida, solo han sido una cantidad de palabras y letras que están muertas, que no sirvieron. Y nos sigue diciendo la palabra, un sermón debe tener varias cosas, debe tener un lenguaje, debe tener una estructura, debe tener vida, debe ser algo en llamas como una salsa que arde. Hermanos, si el predicador no le coloca el corazón al sermón, no arderá en llamas. Ese es el primer punto. El primer punto es que el predicador debe colocarle a cada sermón el corazón. Debe sentirlo. Debe palpitar el corazón del predicador para que ese sermón sea un éxito. Ese es el primer punto. Ahora ustedes van entendiendo, ¿verdad? Cómo debe estructurarse un sermón. Dice Ellen White que la iglesia está para enseñar, que los predicadores estamos para enseñar a la iglesia cómo se debe hacer ciertas cosas. Y cada hermano que se para aquí, por humilde que sea, cada sábado trae una enseñanza para la iglesia. Así que hoy vamos a aprender sobre el sermón. Venimos hablando de esto, hermanos. Dice que si no es una zarza ardiente, entonces nunca llevará a las personas a escuchar la voz de Dios. Hermanos, nosotros como predicadores no necesitamos que escuchen nuestra voz. Nuestra voz no cuenta aquí. Nuestra voz no vale aquí. Aquí lo único que verdaderamente vale es que ustedes y yo podamos escuchar la voz de Dios. Amén. Nos sigue diciendo, dice, para que dejen, porque cuando las personas logran escuchar la voz de Dios en un sermón, entonces nos dice que para que dejen los ídolos, bien sean de trabajo o bien sean de bienes materiales, o sea, en donde tienen sus ojos. Entonces es necesario que en cada sermón el oyente escuche la voz de Dios para que así pueda cambiar esto que tiene mal en su vida, esto que no lo está dejando avanzar en la vida espiritual. Nos sigue diciendo, la predicación puede ser fúnebre, nos guste o no, nuestros sermones serán un olor de vida para vida o un olor de muerte para muerte. Hermanos, esa responsabilidad que llevamos como predicadores sobre nuestros hombros juega un papel importante en la vida de la iglesia. Dependiendo de lo que yo o cada uno de los que predicamos digamos aquí adelante, puede suceder. Pueden haber almas salvas, pero también pueden haber almas que van a morir y van a perecer por culpa de nuestras palabras,
de lo que desde aquí se dice. Así que el llamado en esta mañana que nos hace el Señor es a aprender a ser buenos predicadores, a que la iglesia siempre escuche la voz de Dios. Nos sigue diciendo, qué cosa tan terrible es pensar que una persona designada por Dios, escuchemos eso, hermanos, una persona que Dios ha llamado única y exclusivamente a tener un mensaje para llevar salvación a unas personas, en realidad sean responsables de la condenación de otras personas. O sea, si Dios nos ha llamado a nosotros a una responsabilidad para ayudar a salvar, dependiendo de lo que yo diga, o salvo, o esa responsabilidad solo se convierte en una piedra de tropiezo, podríamos decirlo así, para que otras personas no se lleguen a salvar. O sea, es triste que en nuestra iglesia sucedan esas cosas. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios. Esta es una tragedia que debemos evitar. Pero entonces ustedes se van a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo ustedes como iglesia o cómo cada uno de ustedes pueden evitar esto? Que un predicador se pare aquí con un sermón muerto, con un sermón que no tenga vida, con un sermón que no haga escuchar la voz de Dios. Bien, vamos a mirar, hermanos, cómo lo podríamos hacer. Primer punto que debemos aprender en esta mañana es que el sermón no es el único que necesita preparación. Hermanos, cuando nosotros sabemos que estamos por lista y que nos toca predicar en cierta fecha en diferentes iglesias donde nos sacan a predicar, sabemos que tenemos que sentarnos a preparar un sermón y antes de eso orar para que sea Dios quien nos dé el tema. Pero después de preparar ese sermón, Él no es el único que necesita preparación. Saben, hermanos, que ahí viene un segundo paso y vamos a mirarlo. El segundo paso es que el predicador necesita sentir el toque y el llamado del sermón en su corazón. Entonces son dos puntos importantes. Me oro, me siento a preparar el sermón, pero después de que ese sermón esté listo, entonces ahora tengo que preparar mi corazón para poder transmitir el sermón a la iglesia. Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo es que se desarrolla? Bien, sigamos acá. Solo así, escuchen, hermanos, solo así las personas que lo escuchen podrán sentir la fuerza de la verdad contenida en la palabra de Dios. Es la única manera para que la palabra de Dios se escuche en la iglesia, se sienta. Si no hacemos estos pasos, posiblemente no suceda esto. Así que si queremos que la palabra de Dios se oiga en la congregación, debemos seguir estos pasos. Nos sigue diciendo, en este sentido, el arte de predicar, ¿ustedes creen que el acto de predicar es fácil, hermanos? Muchos tiemblan aquí cuando se paran y el micrófono es así. Y lo digo porque yo también lo sentí las primeras veces. Y aún se siente la tensión. Pero quiero que entendamos esta parte. El acto de predicar rompe los límites del arte y se encarna en el predicador. El acto de predicar rompe todos los límites y viene y se encarna en la persona que va a llevar el mensaje. Entonces ahora el predicador se apodera de ese mensaje y lo lleva a un pueblo, a una iglesia. Qué maravilloso es poder formar parte, que Dios actúe en nuestras vidas en esto. Dice, el fuego en el corazón. Sé que muchas de las personas que predican han sentido ese fuego en el corazón de pararse en la
Y nos sigue diciendo, con el mensaje preparado, todas las notas listas, todo ya escrito en un libro, en un cuaderno, entonces ahora, ¿qué tiene que suceder? Vamos a mirar qué tiene que suceder. Dice, con el mensaje preparado, ya todo listo, entonces el sermón ahora tiene un orden. Viene con un orden. Debe ser un sermón muy bien estructurado, muy bien ordenado, para que la iglesia lo pueda entender. Y nos sigue diciendo, entonces después de esto, ahora el sermón necesita pasar del papel al alma del predicador. Y entonces después de que ya está escrito aquí, tiene un orden, pasa al corazón del predicador. ¿Cómo? ¿Cómo pasa este sermón al corazón del predicador? ¿Cómo lo haría cada uno de ustedes para poder llevar un buen mensaje a la iglesia? Entonces nos sigue diciendo, el fuego debe encenderse después de que se haya preparado el combustible, como dice la palabra de Dios, y la encontrábamos en la lectura bíblica que está en Salmos 39:3. Vayamos allí, hermanos. Por favor, acompáñenme allí en sus Biblias al libro de Salmos 39:3. Vamos a leer una vez más la palabra de Dios en esta manera. Miren lo que nos dice el rey David, que fue quien lo escribió. Dice, se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditar se encendió fuego y así proferí con mi lengua, o así hablé con mi lengua. Dice el rey David en este salmo. Cuando David escribió estas palabras, presentó una fórmula perfecta para los predicadores. Nos estaba abriendo el camino para tener un muy buen sermón, una buena predicación ante la iglesia. Porque dice él acá en la palabra de Dios que se enardeció su corazón al estudiar la palabra. Y si él lo sintió en su corazón, eso significa que si uno lo siente como predicador en el corazón, puede transmitir también un buen mensaje a la iglesia. Si yo no lo siento, difícilmente voy a poder llevar a que las personas escuchen la palabra de Dios. Nos sigue diciendo la palabra así, hermano. Un mensajero de Dios se atrevería a hablar sin el fuego ardiente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Han visto eso en los púlpitos? ¿Han visto eso en las predicaciones? Un mensajero de Dios podría tomar un micrófono y pararse al frente sin la presencia que arde del Espíritu Santo. Sí lo hace. Sí, yo los he visto, hermanos. Los he visto predicar sin preparar el sermón, sin sentirlo en su vida y en su corazón. Y es triste ver eso. En nuestra iglesia es triste verlo. Nos sigue diciendo la palabra de Dios: el hierro no se puede mezclar cuando el fuego está abajo. Hermanos, cuando se está fundiendo hierro y el fuego está muy bajito, no se puede mezclar el hierro. Y esto es a manera de ilustración para que podamos entender algo. Es algo triste ver en el púlpito, dice el lenguaje. Es muy triste ver en los púlpitos un recipiente lleno de solo brasas. Hermanos, yo me preguntaba, ¿cuántas veces yo he sido esa brasa? ¿Cuántas veces yo me he parado de pronto aquí al frente siendo tan solo una brasa encendida? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No sé. Pero los que han predicado o hemos predicado sabemos que de pronto en algún momento hemos llegado a hacer esas solo brasas que solo
tienen un poquito de fuego allí, calientito nada más, pero que falta que se encienda el corazón del predicador para que lleve un buen mensaje a la iglesia. Nos sigue diciendo la palabra. Después de completar el sermón, escuchen esta otra parte, hermanos. Después de completar el sermón, el predicador debe preparar su corazón, y después de preparar el corazón debe salir a caminar, dice Ellen White, debe salir a caminar a un lugar solo, y nos sigue diciendo, a meditar en el sermón y en el mensaje que Dios le entregó. O sea, se ora, se prepara el sermón, se lleva el corazón del que lo va a predicar, y luego cuando ya todo eso está listo debe salir a caminar a un lugar solo, debe orar y meditar en el sermón que Dios le ha entregado en sus manos para transmitirlo a otras personas. Qué hermoso es aprender cómo debe prepararse un sermón para poder que sea un buen sermón. Nos sigue diciendo, debe seguirlo punto a punto en su mente. Debe seguir este sermón punto a punto e imaginar la congregación frente a él. Pararse antes de estar acá, pararse aquí en el púlpito e imaginar que estamos sentados allí. Y nos sigue diciendo que también debemos pensar en las necesidades e imaginar las caras de las personas que van a estar sentadas allí. ¿Hacemos esto, hermanos? Yo era una de las que yo no hacía esto. Yo sí oraba, preparaba el sermón y venía acá y lo daba, pero yo no tenía una preparación en mí antes de venir a pararme acá. Y mire lo que nos dice, que nosotros debemos pensar en las personas que necesitan este mensaje, que debemos orar antes de venir aquí, imaginando la iglesia así, las personas que van a estar allí. Dice que debemos imaginar el rostro de las personas que van a estar sentadas acá en la iglesia cuando nosotros estemos dando el mensaje. ¿Cómo se aprende cuando se estudia, no, hermanos? Y es bonito aprender todo esto. Y nos sigue diciendo, dice que si conocemos a alguien de la iglesia que necesita este mensaje, debemos orar y pedirle a Dios que tú puedas ser un intercesor genuino, que tú puedas interceder por esa persona. A veces nosotros preparamos mensajes y el Espíritu Santo nos dice, uy, ese mensaje le podría servir a este hermano o a este otro hermano. Entonces nos dice Ellen White que nosotros deberíamos pedirle a Dios para que nosotros podamos ser esos intercesores genuinos en la vida de ese hermano o hermana que necesita el mensaje. Y nos sigue diciendo, dice que la audiencia nota si el predicador ha aprovechado el periodo de preparación. Y es cierto, hermanos, cuando yo he estado sentada allá y viene un hermano y se para acá al frente a predicar, uno sabe si el hermano estudió el mensaje, uno sabe si el hermano se tomó el tiempo para prepararlo bien, uno sabe si el hermano oró lo suficiente para que el mensaje fuera un buen mensaje, o de lo contrario, uno sabe si el hermano solamente medio lo preparó, lo acomodó y ya, vino a lanzarlo. No, hermanos. Dice que la audiencia, o sea, ustedes, los que están allá sentados, o cuando yo he estado allá sentada, se nota si el predicador de verdad ha preparado el mensaje bien o no lo ha preparado bien. Bien, nos sigue diciendo. El predicador debe colocar sus manos fervientes sobre el mensaje, llevándolo a la unción de Dios. Otro punto que tenemos que aprender, hermanos. Entonces, vamos en la lista, oramos, preparamos el mensaje, lo llevamos a nuestro corazón,
nos apropiamos del mensaje, luego colocamos nuestras manos sobre el mensaje, dice Ellen White. O sea, yo preparo ese mensaje, yo coloco mis manos acá sobre el mensaje y ahora oro y le digo, Señor, yo he hecho mi parte como humano, pero el resto es tuyo. Unge ese mensaje para que pueda llegar al corazón de los oyentes. Amén, hermanos, qué maravilloso es aprender a que nosotros tenemos que seguir unos pasos para hacer las cosas correctamente. Y entonces cuando yo impongo mis manos sobre este libro, sobre el mensaje que Dios me ha regalado, el resto queda de parte de Dios. Ahí yo ya no puedo hacer más. Creo que mi responsabilidad como predicador llega ahí, cuando impongo mis manos en el mensaje y le digo, Señor, el resto es tuyo. Predica tú. Porque nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Bien, hermanos, nos sigue diciendo la palabra de Dios. Dice que al colocar nuestras manos en el mensaje le estamos dando la unción de Dios al mensaje. Hermanos, nosotros no somos buenos predicadores, solo somos vasijas útiles que el Señor utiliza. Pero hay algo que sí es nuestra responsabilidad y es creer. Y quiero que me acompañen en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 25. Juan 9, 25. Vamos allí lo que nos dice la palabra de Dios. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios así. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y yo les puedo decir a ustedes en esta mañana, hermanos, no sé. Lo único que sé es que doy lo mejor de mí y sé que cada predicador da lo mejor de ustedes para pararse acá y tener un buen mensaje. Pero una cosa sí tenemos que hacer y es creer en lo que Dios nos ha entregado en las manos. Que si Dios nos ha entregado un mensaje es porque Él sabe que podemos sacarlo adelante, porque vamos a tener su respaldo y porque Él es el que va a predicar. Entonces, hermanos, nos sigue diciendo la palabra de Dios. Los sermones que brillan positivamente por la experiencia del predicador traerán salvación. Esos sermones bonitos que ustedes ven que el predicador maneja bien porque se preparó durante muchos días para traer un buen mensaje, esos mensajes que brillan, lo harán por la preparación que haya tenido el predicador antes del mensaje. Antes. Nos sigue diciendo, quiero que me acompañen al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo 4, 16. Nos dice la palabra de Dios. Y atención a lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Ay, hermanos, tengamos cuidado como hacemos las cosas ante la presencia de Dios. Tengamos cuidado cuando vamos a preparar un mensaje. Tengamos cuidado cómo lo vamos a llevar a nuestro corazón y cómo lo vamos a dar a una iglesia. Nos sigue diciendo la palabra de Dios. Nos dice lo siguiente. El sermón que salva a la congregación debe haber salvado primero al predicador. Ay, hermanos. Qué maravillosas palabras nos dice Ellen White acá. El sermón que salva a la iglesia, ya antes de que yo me pare aquí, ya debía haberme salvado a mí o a cada predicador que se pare aquí. Ese sermón que uno trae para la iglesia es primero
para el predicador. Ya debía haber hecho el trabajo en el corazón del predicador antes de llevarlo a la iglesia. Y nos sigue diciendo, el que se pare aquí adelante, hermanos, escuchen esto, el que se pare aquí adelante en un púlpito a limpiar las heridas de otros, primero debe estar limpio él. Hermanos, acá nos gustan, a algunos predicadores nos gusta pararnos a dar dedito así, ustedes, es que no hacen, es que tocan, es que aquí. No, hermanos, para que un sermón sea correcto ante los ojos de Dios, primero debe haber sanado las heridas en el predicador, antes de venir a querer sanar las heridas de una congregación o de una iglesia. Sigue diciendo la palabra de Dios, ya casi se nos acaba el tiempo. Así de esta manera lograremos hacer que la verdad de la palabra de Dios sea vista. Dice que el fuego que arde en el corazón del evangelista debe transmitirlo a todos los que estén escuchando. Que ese fuego que hay en el corazón del predicador debe transmitirse a la iglesia. La iglesia debe sentirlo. Es lo que nos dice ella en la manera como nos enseña a predicar. Nos sigue diciendo, el sermón frío, insípido, formal, será reemplazado por el verdadero llamado del corazón. Esos sermones fríos que no tienen cuerpo, que no tienen nada, son reemplazados por el verdadero llamado del corazón. Y nos sigue diciendo, el nombre de Dios será glorificado y el predicador será elocuente cuando los sermones se hacen como se deben de hacer. Así tengan oratoria, sean elocuentes. Nos dice que sin el fuego del Espíritu de Dios no es más que arreglos florales que adornan a un ataúd muerto, un sermón muerto. Hermanos, esos sermones, por muy bonitos que sean, a veces solo son adornos florales que adornan un sermón muerto o un ataúd donde va un sermón muerto, nos dice ella. Y nos sigue diciendo, quiero que me acompañen allí a 2 Corintios capítulo 3 versículo 6. Acompáñenme allí en sus Biblias. 2 Corintios 3:6. Nos dice la palabra de Dios. Porque el Señor es el tal cual asimismo nos hizo ministros, competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Hermanos, aquí se pueden decir 1000 cosas. Aquí un predicador se puede parar y puede decir cualquier cantidad de palabras, pero lo que está escrito en la palabra de Dios es que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y quiero leerles, hermanos, porque este sermón fue sacado de este libro, quiero leerles una partecita que está escrita aquí, no quisiera dejarla pasar. Quisiera leerles y que me prestaran un poquitico de atención a lo que está escrito acá. Esto lo encontramos en Obreros Evangélicos, página 34. Y nos dice en Helen White lo siguiente. Dice, me veo obligada a decir que el trabajo de muchos de nuestros ministros carece de poder. Dios está guardando para concederles su gracia, pero ellos prosiguen día tras día poseyendo tan solo una fe fría y nominal.
presentando la teoría de la verdad, pero sin aquella fuerza vital que proviene de una conexión con el cielo y que hace penetrar las palabras habladas en los corazones humanos. Tremendo lo que ella dice aquí en este libro. Ella dice que los ministros, los predicadores, hacen las cosas como livianamente y que no se colocan en las manos de Dios para que sea el cielo quien nos dé la oportunidad de llevar un buen mensaje. Y nos sigue diciendo, ella ya se nos acaba el tiempo, entonces nos sigue diciendo, el mensaje debe despertar personas muertas en deleites y pecados. Ese mensaje debe tocar el corazón de las personas y hacerlas despertar de los pecados en los que estén. Debe tocar el corazón de cada uno de los oyentes. Y nos sigue diciendo, hermanos, escuchemos esto, el sermón no es una obra de arte, no es una rebanada de pastel. Un sermón no es una obra de arte ni una rebanada de pastel, pero ¿sabe qué sí es? Es una rebanada de pan para los hambrientos. Un sermón retroalimenta al que lo escucha o desanima al que lo escucha. Y por eso dice que es una rebanada de pan para aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios. Y nos sigue diciendo, el predicador debe llevar a la iglesia a que vea lo que dice Isaías capítulo 6 versículo 1. Vayamos aquí rápidamente que ya se nos acaba el tiempo. Isaías capítulo 6 versículo 1. Nos dice la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaba el templo. Hermanos, estamos en un templo. Y cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, debemos ver al Señor sentado en ese trono. El predicador debe llevar a la congregación, a la iglesia, a ver solo a Dios sentado allí en ese trono con sus vestiduras blancas. Y es lo que la palabra de hoy nos enseña, que nosotros debemos hacer esto. Porque cosa trágica, dice Ellen White, cosa trágica es ofrecer fuego extraño en el altar de Dios. Tremendas palabras, hermanos. A veces nosotros no medimos la responsabilidad que tenemos como predicadores. Y dice la palabra de Dios que cosa extraña es ofrecer fuego en el altar de Dios. Y nos sigue diciendo, el propósito principal de la predicación debe ser inspirar y transformar. Dos puntos importantes. Inspirar a los que oyen y hacer que ellos transformen lo que están haciendo mal. Ese debe ser el propósito principal. Nos sigue diciendo, y debe ser predicado en el nombre de Cristo Jesús. Todos los sermones se deben predicar en el nombre de Cristo Jesús, bajo la autoridad del cielo. Siempre se debe llevar a la iglesia a ver a Dios, a Jesús y tener la aprobación del cielo. Más que la voz del predicador, debe escucharse la voz de Dios. Mientras estamos aquí predicando, los predicadores deberíamos estar pensando en el trono de Dios, dice ella. Ese debe ser nuestro pensamiento de los predicadores cuando estamos acá adelante. Debemos tener nuestra mente en la majestad de Dios y de su trono. Dice que al menos que esto no ocurra, entonces los argumentos, el lenguaje que brilla, la presentación eficiente, las ilustraciones interesantes e impresionantes solo serán para vergüenza del predicador. Qué duro lo dice, ¿no? Dice que yo puedo tener aquí unas bienvenidas, puedo presentar un mensaje maravilloso, pero si no está de acuerdo con el Espíritu Santo, solo será una vergüenza para que lo predique. Duro, muy duro esta parte. Y nos sigue diciendo.
el corazón calentado de una congregación es el anuncio evangelizador más eficiente. Yo quiero evangelizar, debo llevar a la congregación a que su corazón sienta el mensaje de Dios. ¿Sí? Nos sigue diciendo, no debemos preocuparnos por el lenguaje, hermanos. No debemos preocuparnos si nosotros somos estudiados, si somos elocuentes, si sabemos hablar o si no sabemos hablar. Solo debemos predicar al Dios vivo, al Dios presente. También continúas, hermanos, diciéndonos que quisiera que me acompañaran allí, porque el Señor nos dice que debemos hablar desde nuestros corazones. Vayamos allí al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 11. Hechos 2:11. Vamos a un texto más a ver qué nos dice la palabra. Hechos 2:11 nos dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que no haya desprecio por el estudio del texto en los idiomas originales y el conocimiento de los idiomas bíblicos. Hermanos, nosotros no debemos dejarnos mover de lo que está escrito en la palabra. Todos nos deben entender. Vengan de donde vengan, cuando hay un buen mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Y nos sigue diciendo, la palabra poder se identifica aquí como dunamis. Dunamis es, en griego, nos dice que es la raíz en nuestra palabra que significa dinamita. Dunamis en español significa dinamita, está escrita en griego, pero en español significa dinamita. Y lo que aquí nos dicen es que nosotros debemos, cuando venimos a predicar, debemos venir con esa dinamita espiritual. Que traigamos ese fuego ardiendo que explote, que haga explotar a la iglesia, que el corazón de los oyentes puedan enardecer con esa dinamita. Nos dice que así como el sol naciente que abre los portales en la mañana, así deben ser las predicaciones. ¿Cómo es la mañana? ¿Cómo nace el sol? ¿Cómo se ve? Así debe sentirse también. Debe ir como, los predicadores debemos ir como hombres fuertes, gozosos, pero que corren una carrera confiando en Dios, que Dios es el que está dirigiendo esa carrera. Cada sermón, cada predicador, cada vez que se para al frente es a llevar ese mensaje, es como que nosotros debemos sentir eso. Nos dice que debemos subir al púlpito en una oración y escuchemos la oración, hermanos. ¿Cómo debe ser esa oración? Nos dice, oh Dios, ayúdame hoy a colocar a Cristo en el mensaje y poner 10 días en estos 30 minutos de predicación. ¿Por qué 10 días? Se dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué 10 días? Les voy a comentar, hermanos. Según el lenguaje, el mensaje debe prepararse mínimo 10 días antes. Y esos 10 días se debe estudiar todos los días para poderlo traer a la iglesia. Por eso en la oración dice a colocar 10 días en estos 30 minutos de predicación. O sea, no es que yo cojo la Biblia ayer y me vengo hoy a predicar. Son 10 días que se debe preparar y estudiar todos los días. Nos sigue diciendo la palabra de Dios. Los sermones deben ser escaleras para que el predicador y los que oyen puedan subir al trono de Dios y verlo cara a cara. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuántas veces han visto ustedes a Dios cara a cara? En cada sermón predicado desde los púlpitos. Es una pregunta que cada uno de ustedes se puede hacer. ¿Cuántas veces han logrado subir ustedes al
llevarnos a la presencia divina. Cada uno de los puntos del sermón. Y nos sigue diciendo, comienza con los oyentes, pero al continuar la predicación alcanzaremos el trono de Dios. Hermanos, si en tu vida no ha sucedido esto, entonces los sermones no están dando la eficacia que Dios quiere que dé. Y ya casi terminamos, hermanos. Nos sigue diciendo, los predicadores nos convertimos en un puente humano, un camino vivo por el cual el pueblo pasa a la presencia de Dios. Esos somos los predicadores. Un canal vivo, un puente humano para que la congregación llegue al trono de Dios. Nos sigue diciendo, como un árbol que se inclina ante el viento, así el predicador debe ser dócil ante la presencia de Dios cuando está en un púlpito. Inclinarnos ante la presencia de Dios para que sea Él el que dé el sermón. Y nos dice, una cosa más que debemos aprender en la elaboración de un sermón es, hay personas que predicamos que siempre sentimos tensión y nervios. Y dice Helen White acá una enseñanza más para la iglesia. Dice que nosotros nunca debemos revelar eso a nadie. O sea, por más nerviosos que estemos, por mucha tensión que tengamos sobre nuestros hombros, por más que estemos temblando nuestras piernas, no debemos comentárselo a nadie de la congregación, ni debemos permitir que nadie se dé cuenta de esos nervios. Hermanos, muchas veces, y creo que eso nos pasa a todos, cuando nos paramos acá al frente temblamos. Pero ella dice que no debemos permitir que la congregación se dé cuenta de esto. Eso es un asunto entre Dios y el predicador, que no debemos dejar que los nervios se noten, ni tampoco debemos decirlo. Y nos dice, es necesario ser como las cuerdas de un violín, que producen sonido solo cuando las estiran. Hermanos, es necesario que nos dejemos tomar por el Espíritu Santo y que sea Él el que hable a través del predicador. Que no demos a dar a entender absolutamente nada más. Nos dice, si el oyente capta, escuchemos esto, hermanos, si la congregación o el oyente capta el mensaje, entonces dice que la melodía del cielo será que el Espíritu de Dios se ha movido sobre el instrumento sumiso viviente, o sea, sobre el predicador. Si la iglesia logra captar el mensaje es porque el Espíritu Santo usó al predicador y hizo su trabajo. Y continúa diciendo, entre más sumiso es el mensajero, más insensivo es el mensaje. O sea, entre más nobleza haya en un predicador, entre más tranquilo sea, entre más estudie, el mensaje será mejor, será escuchado de una forma maravillosa. El predicador puede alcanzar, hermanos, escuchen esto. Nos dice así, el predicador puede alcanzar el trono de Dios con una mano, con una. Y nos dice, y con la otra, sostener a la congregación, subiendo con ella cada vez más alto al trono de Dios. Amén. O sea, el predicador se para acá, con una mano está predicando, por decirlo así, y con la otra mano está ayudando a la iglesia a que llegue al trono de Dios. Qué maravilloso que podamos hacer las cosas así de esta manera. Cuando la congregación, cuando el predicador y la congregación llegan al trono de Dios en un mensaje,
acá solo podemos decir que el Espíritu Santo hizo el trabajo y que el predicador se preparó bien para llevar el mensaje. A esto el Señor nos llama en esta mañana, a los que predicamos de una u otra manera, porque siempre lo estamos haciendo, a que nos preparemos para hacer bien las cosas. Quiera Dios, hermanos, que en esta mañana el Espíritu Santo haya hecho su trabajo y me haya permitido hacer el mío. Vamos a colocarnos en pie para finalizar y vamos a entonar las estrofas del himno 184. Amado Dios, Padre bueno y maravilloso, en esta tarde, Señor, honramos y glorificamos tu nombre por la eternidad. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella tú nos sigues enseñando, Señor, no te cansas de hacerlo. Cada mensaje es una gran enseñanza en nuestras vidas. Permítenos, Señor, que quede atesorado en nuestro corazón, en nuestra mente, oh Dios, y sobre todo que podamos practicarlo en nuestras vidas de hoy en adelante. Perdónanos, Señor, si hasta aquí no hemos sido esos predicadores que tú necesitas. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido llevar tu palabra, tu mensaje. Señor, acá estamos dispuestos a que tú nos sigas ayudando para seguir cambiando todo aquello que no nos sirve. Todo aquello que no nos hace bien, Señor, ayúdanos a dejarlo a un lado. Y permite, oh Dios, que solo hagamos tu voluntad. Bendice a tu iglesia de Puertas de Sion, Señor. La dejo en tus manos. Tú conoces cada vida, cada corazón, cada necesidad, cada ilusión, cada anhelo que hay en sus corazones. Aquí están, Señor, delante de tus pies en esta hora, para que tú los tomes, Señor, y respondas de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Vamos a salir de este lugar, Señor, pero no de tu presencia. Llévanos con bien a casa.
Permítenos, oh Dios, disfrutar un delicioso almuerzo y permítenos, Señor, seguir agarrados de tu mano. Acompaña, Señor, a tu iglesia. Bendícela, Señor. Cuídala y guárdala, oh Dios. Vivimos tiempos peligrosos, Dios, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Quédate en nuestro medio, Padre amado, y con nuestros seres queridos donde quiera se encuentren. Bendíceles a ellos también, Señor. Cuídales también y guárdalos del mal. Bendito Dios, en tus manos dejamos todo en esta hora. Te lo pido y te lo suplico en el dulce y agradable nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, mis hermanos, Dios les siga bendiciendo. Un feliz almuerzo y una feliz tarde.